En realidad, lo que hay acá, y se pretende esconder, es que hay una responsabilidad, y debería haber una responsabilidad del Estado argentino por haber dictado leyes contrarias a los tratados internacionales que ella misma tiene firmados. Por supuesto que contrarios a la Constitución y a las leyes penales argentinas. Pero en cuanto a sus compromisos internacionales, contrarios a los compromisos internacionales que tiene, hay una convención, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, del año 1969, que claramente establece que ninguna disposición de derecho interno de un Estado puede oponerse a la obligación contraída en un tratado internacional. Argentina ha contraído una serie de obligaciones internacionales de perseguir determinados delitos, de perseguir la tortura, de perseguir el genocidio, etc. No solamente que no lo hace, sino que además, si otro pretende hacerlo, entiende de que se está entrometiendo en su soberanía. Esto es realmente insostenible. Acá en realidad lo que debería haber es, desde luego, ningún obstáculo para perseguir estos crímenes, ya que se decidió no perseguirlos, pero además debería haber organismos internacionales, mecanismos internacionales que reclamaran a ese Estado que incumple esos tratados, que no son tratados secundarios, que son tratados protectores de la vida, el bien supremo, que se debería defender, debería reclamarle su responsabilidad de distinto tipo y la responsabilidad de los funcionarios del Estado que hacen posible esa impunidad. Y esto conecta, por otra parte, perfectamente con el artículo 29 de la Constitución argentina, que califica como infames traidores a la patria y declara de nulidad insanable aquellos actos que tiendan a convalidar actos por los cuales alguien asume la suma del poder público, pone a su disposición la vida, la fortuna o el honor de los argentinos, etc., ¿no? Por ende, es tan intolerable que se hayan dejado en la impunidad estos crímenes y que encima se diga de que los otros están invadiendo supuestas soberanías, que este argumento no tiene ningún tipo de sentido. La segunda cuestión que se plantea es el caos jurídico que estamos. En realidad, lo que es un verdadero caos es que en más del 99% de los casos de estos crímenes quedan en la impunidad. Lo que es el hecho de que los crímenes de terrorismo cometidos de la sociedad civil sean sistemáticamente perseguidos, y está bien que lo sean, y que las estructuras del Estado se dispongan para perseguir este tipo de delitos, desde luego no resuelve, sino más bien al contrario, deja muy claro de cómo el otro terrorismo, para decirlo claramente, el terrorismo que se comete de las estructuras del Estado queda en la impunidad en más del 99% de los casos. Más del 99%, es decir 99% no se queda corto. Es aisladísimo el caso en que alguien que comete delitos de terrorismo de Estado, en su forma de tortura, de genocidio, de asesinatos masivos, es alcanzado por la justicia. Por tanto, el problema que la humanidad tiene planteado no es un problema de multiplicidad de persecución, sino de generalización absoluta de la impunidad. Es la impunidad generalizada de estos crímenes lo que hay que perseguir. ¿Cómo se hace posible y efectivo perseguir estos crímenes? Precisamente con la actuación de tribunales de distintos lugares que concurran a perseguir este tipo de criminales y les den la señal de que no pueden andar libremente por el mundo. Y en ese sentido, el procedimiento en España y en otros países, pero quizás señaladamente en España, por el éxito que ha significado hechos como la detención de Pinochet o ahora la extradición de Cavallo, es plantear de que por primera vez ya no es posible pensar de que libremente por el mundo andarán los Pinochet paseando como si nada hubieran hecho, de que esto ya está vedado para siempre, de que ya está avisado, y esto va a ser repetido sin ninguna duda por otros tribunales, de que quienes han cometido este tipo de crímenes van a ser perseguidos en forma múltiple. Y esto no crea ningún caos jurídico, por el contrario, lo que hace es restablecer la juridicidad. Cuando Pinochet fue detenido, y al unísono varios países, los tribunales de varios países europeos reclamaron a Pinochet, ninguno tuvo el sentimiento que era un caos, al contrario, tuvo el sentimiento de que era un acto de justicia importantísimo, y se peleaban por ver quién era el primero, para decirlo de alguna manera, quién era el primero que podía lograr su extradición. Bueno, de esto se trata. Se trata de que concurran las jurisdicciones de todos lados a perseguir este tipo de crímenes, porque la jurisdicción universal está derivada de la naturaleza del crimen, es en la naturaleza del crimen contra la humanidad, la que determina el carácter de la jurisdicción. Luego, el tema de cuál es el tribunal que con preferencia va a poder juzgar o con preferencia va a poder procesar a una persona, estas son cuestiones menores, son cuestiones meramente instrumentales. Ya se decide luego, por las reglas de competencia, que haya algún tribunal internacional que lo decida, o los propios mecanismos de los propios países, o los propios mecanismos previstos en los tratados de extradición, que establecen todos ellos, cuando una persona es requerida por varios países, se entregará conforme a las siguientes reglas. En el lugar donde se haya cometido el más grave delito, en el lugar del que proceda la víctima o el victimario,
en el país que lo haya pedido primero. Hay una serie de reglas, están establecidas, esto no ofrece mayor dificultad. En realidad lo que se pretende encubrir cuando se habla de cabos jurídicos es que lo que se quiere es que siga la impunidad generalizada. Este es lo que está planteado. Y finalmente el tema del colonialismo judicial. Y esto es realmente patético, aunque a uno le parezca que es así al principio. Porque dice, bueno, España, los países europeos, metiéndose con los países menos desarrollados. ¿Cuál es la realidad de esta historia? En la persecución y en la justicia internacional. La realidad es que hasta ahora todas las acciones de justicia internacional que ha habido han estado signados por esta idea del poderoso. Yo no voy a hablar de colonialismo, pero sí de los países poderosos. Hasta ahora los tribunales que se han creado internacionales han sido creados por los países poderosos del planeta.